circulatorio. Aparato circulatorio. Ahora empezás, cuando yo te diga, empezás a grabar. ¿Quién graba? Ya está grabando. Graba Matías. Buenísimo. Ya está autorizado para grabar, cualquier cosa vemos. Bueno, cuando hablamos de aparato circulatorio, estamos hablando de otra de las ramas de la anatomía sistemática, que es la angiología. Y aparato circulatorio, miren bien, hay que hacer circular algún líquido, y en el organismo generalmente hablamos de la sangre, pero en realidad son dos líquidos. Uno que es la sangre y otro que es la linfa. O sea que hay dos tipos de líquido, la sangre y la linfa. Entonces ya tenemos un pequeño llamado de atención respecto de lo que sabíamos o respecto de lo que tenemos que aprender. Bueno, angio significa vaso, por eso angiología es el estudio de los vasos. Entonces, hablamos de un aparato. Cuando hablamos de un aparato circulatorio, aparato reproductor, hablamos de un conjunto de órganos que son los que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿cuáles son ese conjunto de órganos? Bueno, hay uno que ustedes los conocen a todos, lo que pasa es que hay que aprender a verlos en cuanto a otros aspectos productivos. Pero fundamentalmente nosotros hablamos del corazón como bomba impulsora. Vamos a hablar de una bomba aspirante impelente, recuérdenlo, porque en algunos libros solamente habla de que es impelente, y bueno, vamos a demostrar en el transcurso de la clase de que es una bomba aspersora también. Una bomba, ustedes cuando tienen que desabotar una pileta o algún tanque o algo, hablan de una bomba, o tienen que cargar un tanque, hablan de una bomba. Entonces eso significa que impulsa fluidos, líquidos, y que es el corazón. Y ese corazón va a estar relacionado con todos los órganos a través de vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son sistemas de conducción de los fluidos que hay en el organismo y que van a circular por esos vasos. Hay vasos sanguíneos y hay vasos linfáticos. ¿Y qué son los vasos linfáticos? Bueno, si existe la sangre y existe la linfa, tiene que haber vasos conductores de esos dos líquidos. Entonces, hablamos de sangre y después vamos a hablar en el capítulo siguiente de linfa. Vamos a hablar de generalidades por ahora. Entonces, la sangre tiene como función llevar a los distintos tejidos sus componentes y nutrir a esos tejidos a través de sustancias, entregarles oxígeno, todo eso que llevan desde el corazón hacia los tejidos. Pero en el retorno de ese líquido vamos a tener sustancias, apaguen los micrófonos, vamos a tener sustancias que vuelven desde los tejidos hacia el corazón, y una vez que está en el corazón lo vamos a enviar. Apaguen los micrófonos. Lo vamos a enviar a órganos para que esas sustancias tóxicas sean eliminadas al exterior. Y bueno, y sustancias nutritivas vamos a aprender que hay muchas, y sustancias tóxicas también vamos a aprender que hay muchas. Entonces, al final del capítulo hacemos una reseña de lo que es el nutritivo o esencial para las células, y vamos a aprender de las sustancias tóxicas. Mientras tanto vamos a ir nombrando alguna de estas funciones. Vamos a arrancar con el corazón, que es el primero de los órganos de este aparato circulatorio. Dijimos que el corazón es un órgano muscular. ¿Y cuándo lo dijimos? Y ya lo dijimos en clases anteriores, porque al hablar de tejido muscular habíamos hablado de que hay distintos tipos de músculo, hay distintos tipos de órganos, y una parte de esos órganos en la clasificación era hueca. Nosotros teníamos el estómago es hueco, el intestino es hueco, el corazón es hueco, las arterias son huecas, las venas son huecas. Y acuérdense que ese tipo de órganos necesitaba
ser regulado inconscientemente, no como los músculos esqueléticos que corresponden al tejido muscular, que es estriado esquelético y que responde a la voluntad. Todos los demás responden a el sistema nervioso autónomo. En el caso del corazón, entonces, es un órgano muscular, es hueco, por su interior circula la sangre, y vamos a hacer la descripción, tanto externa como interna, aunque con menor detalle que en otros años. Una cuestión de tiempo ha hecho que resumamos algunas cositas para que ustedes lo tengan claro, pero que no profundicen tanto. El corazón tiene esta forma, como ustedes ven acá, que tiene una base y una punta o vértice. Fíjense, una base, una punta o vértice. También tiene caras, no nos vamos a referir a esas caras, pero fíjense que es totalmente muscular. Nosotros vamos a la carnicería, lo compramos esa víscera para consumirla, se come, obviamente, y también tiene depósitos de grasa, o sea que también tenemos como un tejido muscular y rodeado con grasa. Tiene surcos, tiene divisiones, esos surcos van a ser transversales, longitudinales. Acá en la base tiene un surco que se llama surco coronario. Las coronarias, mi abuela la operaron de las coronarias, que son arterias y venas, que tienen el nombre coronario. ¿Y qué quiere decir coronario? Que está referido al corazón. Por lo tanto, son términos que los aplicamos acá. El tema de bordes y caras no vale la pena que lo profundicemos porque no es importante como para prestarle tanta atención. Muy bien, ¿qué dice acá? El corazón está envuelto en membranas que son transparentes, que son fibroserosas, que tal cual como eran los músculos, nosotros le vamos a poner nombres. A la membrana más externa la vamos a llamar pericardio. ¿Se acuerdan la bolsa de la panadería con la que nosotros envolvíamos el pan y veníamos? Bueno, acá va a haber varias bolsas. La más externa se llama pericardio, es muy fuerte, es muy fibrosa. Y ustedes imagínense que si un animal se cayera, supongámosle que lo pialamos con un lazo y lo hacemos caer y dar una vuelta carnero, las vísceras, el corazón debe quedar en su posición, no puede ser que gire, que cambie de posición, empiece a apuntar para el otro lado. Entonces, todo este tipo de bolsas, como sería la bolsa pericárdica, que es fibroserosa, va a ser la sujeción de ese corazón a otros órganos, como va a ser la sujeción hacia el hueso esternal. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que hay bolsas, esas bolsas fibroserosas, transparentes, más o menos transparentes, algunas no lo son tanto y aparte están infiltradas de grasa. La más externa se denomina pericardio o saco pericárdico, cualquiera de los dos. Y el corazón realiza movimientos, como ustedes saben, de contracción, dilatación, adentro de esa bolsa. Por lo tanto, va a tener que haber un líquido lubricante en el interior, que es el líquido pericárdico. Si yo movía una articulación y tenía un líquido sinovial para que no se gaste la articulación, acá voy a tener lo mismo, aunque no se va a gastar el corazón, pero evidentemente que si está lubricado va a tener mejor posibilidad de movimiento. Y el líquido tiene que ser poquito y nada más, ¿no? Una pequeña cantidad de líquido pericárdico. Bueno, esas membranas van generando otras que van a ingresar hacia la parte externa del corazón, propiamente dicho, y lo van a tapizar. Y ese tapiz externo se va a denominar epicardio. Ahora lo vamos a ver en la foto, pero entonces, acá está. Vamos a ver entonces que hay una bolsa externa, ya está, esa quedó en la vaca. Cuando nosotros compramos un corazón, compramos lo que ustedes ven acá arriba de la mesada, cuando hicimos el práctico, eso es lo que nosotros compramos. Pero, ¿y el pericardio? El pericardio quedó en la vaca. Esa otra bolsa quedó unida, porque eran ligamentos,
y en el interior de esa bolsa con ligamento quedó, ¿no es cierto?, en nuestra carnicería. Entonces esto es lo que nosotros colocamos dentro de la carnicería, y es una pequeña membrana externa, bien pegada, bien brillosa, bien transparente, esta sí, que se denomina epicardio. Tiene mucha importancia saber el epicardio. Sepamos que todos los órganos tienen capas para describirlo, porque sabiendo la estructura de uno, en una de esas sabemos las demás. Fíjense, la bolsa sinovial, la cápsula que nosotros, con la que recubríamos la articulación, tenía dos membranas, una fibrosa, una interna sinovial. Acá tenemos una bolsa pericárdica y esta otra epicardio. Y así vamos a ver que muchos órganos, con que nosotros recordemos más o menos uno, vamos a entender los demás. O sea que nos va a costar mucho menos. ¿Cuáles son las capas acá? Las capas era la más externa, el epicardio, dentro de estas tres que tenemos en este momento que estamos desarrollando. Epi, peri lo más externo, epi, la membrana de estas tres, la más externa a su vez, mio, que significa músculo, miocardio, y endocardio, la capa interna. ¿Y de qué me tengo que acordar acá? ¿Se acuerdan que decíamos periostio, después el hueso y después el endostio? O sea que más o menos, si yo voy prestando atención, puedo llegar a agarrar un hilo del cual decir, bueno, eran tres capas. A ver, un peri, en este caso hay cuatro porque esa membrana se divide, pero es el peri, el epi, el mio y el endocardio. Del epicardio, bueno, mucho más no hay que decir, vamos a hablar un poquito del miocardio. ¿Qué es el miocardio? Bueno, se me escapó. El miocardio, ¿qué es? El miocardio es la capa muscular que tiene el corazón, y esa capa muscular tiene ciertas características, por lo cual va a ser parecida al músculo esquelético, pero a su vez diferente en cuanto a sus funciones. Nosotros tenemos acá, fíjense, dijimos que era una víscera hueca, o sea que dentro del corazón hay cavidades, las cuales vamos a ir describiendo. Entonces de miocardio vamos a hablar mucho más, así que seguramente que lo enfocaremos desde otro punto. Y internamente tenemos el endocardio. El endocardio se continúa con los vasos sanguíneos. Tiene que ser liso, tiene que ser transparente, no tiene que tener rugosidades. La sangre es líquida y no puede cambiar su estructura, porque si pasa a la fase de coagulación no puede circular, se transforma de hidrosol en hidrogel, se hace como si fuera un flan, una pasta, y no puede circular, y el animal o la persona se muere. Entonces ese endotelio va a tener, como ustedes ven acá, algunas presencias que tiene acá. Bueno, ahora lo vamos a ver. Tiene entonces que ser bien lisa para que la sangre no coagule. Recuerden que cuando sacaban sangre, que lo veían en el práctico, tenían que ponerle un anticoagulante para que no se desarrolle ese proceso en cascada, y la forma de evitarlo era colocarle alguna sustancia que helara el calcio, que tomara el calcio, para evitar justamente que ese calcio permitiera la incoagulabilidad de la sangre. Entonces, le sacamos el calcio y la sangre coagula. Bueno, vamos a hacer una descripción interna ahora. Vamos a ir viendo. ¿Qué tenemos? Cuando nosotros abrimos el corazón, ¿qué vamos a ver? Nosotros tenemos que el corazón tiene cuatro cavidades. Dos superiores, dos inferiores. Bueno, esa es una forma de acordárselo. Tengo dos aurículas en la parte superior y dos ventrículos en la parte inferior. Esa es una forma de entenderlo. La otra es que si yo divido el corazón verticalmente, digamos, con un tabique vertical, voy a tener dos derechas y dos izquierdas. ¿Por qué digo dos derechas y dos izquierdas? Porque si yo tengo dos arriba y dos abajo y un tabique en el medio que lo separa, voy a tener necesariamente que la de arriba de la derecha va a estar unida o compartimentada o relacionada con la de abajo de la derecha, y por otro lado la izquierda. Entonces, de esta forma es como que tuviéramos dos corazones, el derecho y el izquierdo, unidos en una misma pieza.
¿Y qué va a pasar con esto? Nosotros vamos a tener que ponerle nombre. Entonces ustedes háganse un dibujito, se hacen sus 4 cavidades, ponen arriba, a la derecha. Siempre acuérdense, la derecha es la derecha del individuo. Yo lo estoy mirando de frente, la derecha es la derecha del animal. Entonces, yo cuando haga el dibujo tengo que saber cuál es la derecha. Imagínense que ustedes le dicen al cirujano, mira, tenés que operarlo de la aurícula derecha, y no sabe cuál es, sonamos. O sea, en definitiva, para que ustedes armen un esquema y no se pierdan. ¿Qué tenemos en la aurícula derecha? Nosotros dijimos que el corazón era el encargado de movilizar la sangre. Y empezamos con la aurícula derecha. Al corazón retornan de todo el organismo algunos vasos sanguíneos, que los vamos a nombrar ahora. Esto es a la aurícula derecha, pero previamente vamos a dar otro concepto. Miren, anótenselo ahí. Todos los vasos que ingresan al corazón, se llaman venas. Todos los vasos que egresan del corazón se denominan arterias. A las aurículas ingresan venas y de los ventrículos salen arterias. Entonces, si nosotros pensáramos, diríamos, a las aurículas, a la derecha y a la izquierda, ingresan venas. Y de los ventrículos derecho e izquierdo, egresan arterias. Eso es lo primero que tienen que entender. Independientemente de que las arterias, en la generalidad de los casos, transporten sangre oxigenada, como lo aprendimos en el práctico, porque vamos a ver que hay algunas excepciones. Entonces, partimos de la aurícula derecha y decimos, a mi aurícula derecha ingresa la sangre que viene de la cabeza, del cuello, del tronco, del abdomen, de las patas, de los genitales. ¿Y cómo ingresan? Bueno, la primera, vena cava craneal. Miren acá, vena cava craneal. ¿Qué trae la vena cava craneal? Trae la sangre proveniente del cuello y de la cabeza. Pero no se llamaba vena cava cuando yo saqué, se llamaba yugular. Claro, todavía no desembocó en la vena cava. O sea que si yo voy para atrás, me voy encontrando con venas más pequeñas. Entonces, cuando yo voy al cuello, tengo la vena yugular de donde extraigo la sangre. Pero si yo sigo esa vena yugular, termina donde en la vena cava craneal. ¿Qué sangre aporta la vena cava craneal a la aurícula derecha? Sangre de la cabeza y del cuello. La segunda es la vena cava caudal. No es muy difícil para recordarlo. Si yo tengo, que no me andan los dedos, si yo tengo una vena cava craneal, es porque voy a tener una vena cava caudal. Y sí, es fácil. La primera trae todo de la parte craneal y la segunda va a traer de la parte caudal. ¿Y qué hay en la parte caudal? Tórax, abdomen, miembros. Ya tenemos dos grandes ubicadas. La tercera se llama vena ácigos, si se la quieren acordar, se la acuerdan, si no, no hay problema. La tercera es esta que está acá, que es lo siguiente. ¿El corazón es un órgano? Sí, muy bien. Ya habíamos visto para hueso y para músculo que cada órgano tiene que tener su arteria y sus venas. Las arterias que llevan la sangre para nutrir esos tejidos y las venas que traen. ¿El corazón es un órgano? Sí. Por lo tanto, tiene que tener arterias y tiene que tener venas. Y no son las que dijimos recién, no. Nosotros tenemos que al corazón entregarle un sistema arterial propio y un sistema venoso propio para nutrir las células. Por en medio del corazón, por esas cavidades, va a pasar tan rápido la sangre que el corazón no se puede nutrir por ahí. Entonces va a tener que ejercer un sistema de nutrición propio para cada una de sus células. Entonces, a esta aurícula derecha va a regresar la sangre que viene de la vena coronaria. Muy difícil, ¿eh? No, porque cuando demos toda la vuelta al corazón vamos a hablar de la arteria coronaria y ahí se van a dar cuenta que si hay una arteria va a tener que haber una vena.
Entonces, el corazón desagua la sangre de su tejido a través de este orificio, se llama seno coronario, que es de la vena coronaria. Y después, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la comunicación con el ventrículo. Entonces, la aurícula derecha recibe sangre. Háganse 3 o 4 conductos. Uno, vena cava craneal, vena cava caudal, si se acuerdan, venácigos, y por último, si se quiere, en el cuarto conducto, ese sí, acuérdenselo, la vena coronaria. Toda esa sangre vuelve a la aurícula derecha. Está nutriendo la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. ¿Cómo pasa al ventrículo derecho? Hay un orificio, una comunicación, y en esa comunicación el organismo le va a colocar una puerta, a ver si se ve, una puerta, que va a hacer este trabajo. Va a funcionar como válvula. Cuando la sangre pase de la aurícula al ventrículo, esas puertas se abren. Cuando la sangre quiera retornar, esas partes se cierran. Esas puertas se cierran. Si yo lo hiciera de esta forma, así, ¿no es cierto? Pero lo pongo acá. Contrae, relaja. Contrae, relaja. ¿Qué quiere decir? Cuando contrae, expulsa sangre hacia adelante. Habíamos dicho que era una bomba impelente, o sea que expulsa hacia adelante. Cuando relaja, se produce una presión negativa en el interior. Entonces, ahí es donde se transforma en una bomba absorbente. Por eso dice que envía sangre hacia adelante y chupa sangre desde atrás. ¿Cuál es la sangre que está atrás? La sangre que está desembocando, que viene bajando de la cabeza, toda esa sangre que viene viajando del cuerpo, va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces el corazón, cuando se contrae, expulsa hacia adelante y cuando se dilata, ayuda a ingresar la sangre, generando una presión negativa dentro del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo y derecho, de los dos. Ventrículo izquierdo y derecho. En este caso del derecho. Pero ¿por qué la sangre, cuando el corazón se contrae, va hacia adelante? Repito, porque alguien permite que no vuelva, y el que permite que no vuelva es el cierre perfecto que generan esas dos o tres valvas, puertas, que son las válvulas. Entonces, entre aurículo y ventrículo tenemos lo que denominamos válvulas. Vamos a ubicarnos entonces dentro del ventrículo derecho. Habíamos hablado de este orificio que le comunica con la aurícula y que tiene una válvula. Esa válvula tiene tres lengüetas, por eso se llama tricúspide, y vamos a verla ahora en una foto que se ve muy bien, todas esas puertitas como se ven. ¿Y qué más vamos a tener acá? A ver, vamos a ver en la foto, vamos a ver en la fotito. Aguanten un chiquitito. Acá. Fíjense, quizás no lo alcancen a entender porque no están viendo la disección y solamente con la pieza en la mano lo van a ver. Si yo abro el ventrículo, como les decía, abro el ventrículo, me voy a encontrar en el interior, me voy a encontrar unas prominencias que son musculares, que son los músculos que se llaman papilares, y de esos músculos papilares salen unas cuerdas, como si fueran las de un barrilete, y van a ir a parar a las hojas de la válvula, que habíamos nombrado recién, que era la válvula tricúspide. Entonces, tenemos un músculo, acá lo tienen bien marcadito, músculo papilar, yo lo busco y digo, este que está entre las dos pinzas acá, es un músculo que sale a su vez del miocardio y que tiene cuerdas. Cuerdas, fíjense, ¿para qué es una cuerda? Para tensar, para impedir que la válvula haga el efecto contrario. O sea, si dejó pasar la sangre hacia adelante, que esa sangre no pueda retornar hacia atrás, ¿correcto? Entonces tengo lo que se denomina músculos papilares y cuerdas tendinosas.
¿Qué estoy describiendo? A ver, vamos a rebobinar. ¿Qué estamos haciendo? Dijimos aurícula, sí. Ahora ventrículo. Lo abro y miro. A ver, ¿qué hay en el interior? Entonces, es lo que estamos desarrollando ahora. Y a su vez, vamos acá abajo, tiene, fíjense, de pared a pared, miren, de pared a pared, tiene como si fuera un cordón que se llama cinta moderadora. Si yo tengo que el corazón hace este movimiento y se contrae y después se dilata, más que lo que me permita esta cuerda, no lo va a hacer porque lo está tensando. Entonces, es una forma de regular esta cuerda la distensión del ventrículo derecho. El izquierdo no lo tiene. El derecho sí lo tiene. Y el izquierdo, en el 99% de los casos, no lo tiene. Hemos visto en algunas disecciones que sí, que algunas veces hay. ¿Y por qué hay una cuerda acá? Porque si yo, fíjense que yo con el corazón derecho tengo que ir ahí nomás, hasta el pulmón. O sea que necesito un músculo bastante débil, no tan fuerte, para llegar a ese recorrido que son 15, 20 centímetros y llego al pulmón. Entonces, no tiene que tener tanta fuerza ese ventrículo derecho. Pero el izquierdo, el del otro lado, tiene que llegar hasta las pezuñas, hasta el nudo, hasta los metacarpos, metatarsos, hasta la cabeza. Tiene que subir allá hasta la cabeza, imagínense. Entonces necesito tener un músculo bien desarrollado. Por eso es tan desarrollado el ventrículo izquierdo que cuando veamos el corazón nuevamente, yo les voy a mostrar, miren, todo esto es el ventrículo izquierdo. Ahora que ustedes saben que es más poderoso, porque necesitan una bomba más grande. Imagínense, ustedes tienen dos piletas. Una que mide 10 metros por 5 y otra que mide 4 por 2. ¿A cuál le van a poner una bomba más grande? Lógicamente la pileta más grande, la que tenga que tener que sacar mayor cantidad de líquido o llegar más lejos. Entonces, por un lado, el ventrículo izquierdo va a ser mucho más potente, mucho más grueso que el ventrículo derecho. Y ese es el motivo por lo cual nosotros en el derecho vamos a encontrar estas cintas moderadoras. Entonces, la sangre vino a la aurícula derecha, pasó al ventrículo derecho y de ahí se va hacia los pulmones. Ahora vamos a ver cómo es la circulación. Estamos describiendo, acuérdense, las cavidades. Vamos del otro lado. Aurícula izquierda. ¿A dónde fue la sangre? Venía de todo el organismo, llegó al corazón, ¿y a dónde la mandamos? A los pulmones. ¿Para qué? Para oxigenarla. Por ahora eso, después veremos qué más. De los pulmones, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? Vuelve al corazón. Como es un circuito, vuelve al corazón. ¿A dónde vuelve? Aurícula izquierda. Vuelve a la aurícula izquierda. ¿De dónde vino? De los pulmones. Muy bien. ¿Cómo se llamarán las venas que vienen de los pulmones? Venas pulmonales. Y sí, no queda otra. Entonces, a la aurícula izquierda van a ingresar 7 u 8 venas pulmonares. Acá lo tienen, ¿eh? 7 u 8 venas pulmonares. ¿Y cómo me voy a acordar que son venas? ¿Y cómo me voy a acordar que son pulmonares? Primero, todo lo que ingresa al corazón es vena. O sea que la primera parte de la pregunta está respondida. ¿Cómo me voy a acordar que son pulmonares? Porque vienen de los pulmones. Trayendo la sangre se oxigenó. Y justamente acá tenemos que una vena está llevando sangre oxigenada. Por lo tanto, escapa la clasificación de que todas las arterias llevan sangre oxigenada y las venas carboxigenadas. Acá tenemos lo contrario. En el caso del feto también vamos a tener otros ejemplos. Bueno, entonces, arteria salió del ventrículo derecho, salió una arteria, fue al pulmón y ahora me volvió oxigenada como vena. Ingreso a la aurícula izquierda y voy a tener que pasar al ventrículo izquierdo. Para eso voy a tener un orificio y ese orificio, como en el ventrículo derecho, va a tener una válvula. Nada más que al ser más potente va a ser más poderosa la válvula. En lugar de tener 3 cúspides, va a tener 2 pero más fuertes. Se llama válvula
aurículo-ventricular izquierda o bicúspide, o también llamada mitral, porque parece la mitra de los obispos, ese gorrito que tiene dos lengüetas que tienen los obispos arriba, el papa. Bueno, por eso se llama mitral, que parece la mitra de los obispos. Bueno, entonces, aurícula izquierda, llegan las venas, pasa al ventrículo izquierdo. Vamos para más abajo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué pasa en ese ventrículo izquierdo? ¿Qué tengo que hacer con la sangre en el ventrículo izquierdo? Yo con la sangre del ventrículo izquierdo tengo que, con la fuerza de contracción, con la mayor fuerza de contracción que pueda generar, mandar la sangre y vencer toda la potencia que tengo en el torrente circulatorio. Y lo voy a hacer a través de una gran arteria, que es esta que está acá, y que se llama aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo envía la sangre a todo el organismo a través de la arteria aorta. ¿Y qué va a pasar con esa arteria aorta? La arteria aorta, que también la vamos a ver ahora en una foto un poquito más adelante, lo que hace es repartir esa sangre con oxígeno en todos los órganos, o mejor dicho, a todos los órganos, hacia todos los tejidos. Entonces, esa arteria va a ser como una autopista que va a viajar desde el corazón y se va a ir dividiendo, entregando arterias menores que van a ir a los riñones, al hígado, al páncreas, a los huesos, a la glándula mamaria, al pene, a los testículos, a los ovarios. Y cada una de estas arterias que derivan de la arteria aorta va a tener un nombre muy característico y muy difícil de aprender. Por ejemplo, la arteria que va al hígado se va a llamar hepática, miren qué difícil. La arteria que va al riñón se va a llamar renal. Extremadamente difícil. ¿Qué es la arteria renal? Es una rama de la arteria aorta. ¿De dónde viene? Del ventrículo izquierdo. Bingo. Bueno, y la que va al testículo, testicular. Y la que va al ovario, ovárica. Y así vamos a tener infinidad de arterias que ustedes no tienen por qué saber los nombres porque en general no los preguntamos, pero no es tan difícil tampoco. Si yo digo arteria metafisiaria, arteria diafisiaria o epifisiaria, y sé lo que es la epífisis, la diáfisis, un riñón, lo que sea, sé de lo que estoy hablando. Al nombrar arteria, estoy diciendo que estoy enviando a ese tejido la circulación necesaria para que ese tejido viva tranquilo, se reproduzca, esté en un spa, como si fuera en un spa, que tenga todo. Muy bien, entonces, arteria aorta, bárbaro. Y acá ya hago referencia a lo siguiente. Fuimos al testículo, fuimos al riñón, fuimos al hígado, fuimos al páncreas. ¿Qué órgano es el primero que tendríamos que ir? ¿O a qué órgano es el primero que tendríamos que ir? ¿O qué órganos? A la cabeza, que están los órganos centrales del sistema nervioso, y al mismo corazón. Entonces, el corazón, como el riñón, como el hígado, como todos los órganos que veníamos hablando, tiene que tener su arteria. Y después su sistema arterial. Entonces, la arteria aorta o el aparato circulatorio, lo primero que va a hacer es que la mejor sangrecita que sale de ese corazón retorne al tejido cardíaco a través de una arteria que se llama coronaria o arteria del corazón. Testicular, coronaria, renal, hepática. Entonces, la arteria coronaria, ¿qué es? Es una rama de la arteria aorta que nutre el tejido cardíaco. ¿Y cómo lo nutre? Miren acá. Este es el corazón. Cuando el corazón se contrae, no puede entrar la sangre ahí a las coronarias, porque los vasos están comprimidos. Cuando el corazón se dilata, ahí ingresa la sangre al tejido, y ahí es donde esas células se nutren de todos los elementos, y los mejores elementos que tiene el corazón para disponer. Entonces, si la sangre perfunde bien por esos tejidos, el corazón funciona bien. Si hay algún problema, que posiblemente lo nombremos después, esa sangre no va a llegar en condiciones adecuadas, el corazón va a empezar a sufrir.
en la foto que ustedes ven acá, miren, tenemos esto que ustedes ven acá, es una hoja, es una valva de la válvula tricúspide. Acá tenemos otra y acá tenemos otra. Estas membranitas chiquititas que ustedes ven acá, que son pero súper delgadas, como si fuera un celofán, estas membranas son las que impiden el retorno venoso, o sea que posibilita que la sangre vaya siempre hacia adelante, siempre. Si la sangre no puede ir hacia adelante y va hacia atrás, ya hay una patología, porque las válvulas no están funcionando bien. Una puerta que está mal cerrada, deja entrar aire, deja entrar agua, etc. Esto tiene que estar bien selladito al momento de que el corazón se relaje, se dilate, para evitar el reflujo de sangre. Así que entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Bueno, los nombres tenemos que saberlos, obviamente, y la función que cumplen. La función para entender cómo está ejerciendo esa función aspirante-impelente ese corazón. Vamos un poquito más atrás y decimos, ¿dónde están las válvulas? Primero, ¿dónde están las válvulas? Hasta ahora nombramos las que están entre la aurícula y el ventrículo derecho y entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Cómo era la del derecho? Tenía 3 partes, y la del izquierdo 2, por eso se llamaba bicúspide mitral. Ahora, cuando la sangre salga del ventrículo y pase a las arterias, tampoco puede ser que retroceda. No puede ser que retroceda, porque si yo mando el agua para adelante, no tiene por qué volver. Yo mando la sangre para adelante, no tiene por qué volver. Entonces, cuando se contraigan los ventrículos, no tiene que ir hacia atrás y sí tiene que ir hacia adelante. Cuando se relaje el ventrículo, no tiene que volver la sangre hacia atrás y sí tiene que entrar la sangre desde las aurículas. Fíjense que estamos expulsando hacia adelante, evitando que la sangre vaya hacia atrás, y cuando dilato, evitando que la sangre vuelva y llenando nuevamente el ventrículo. Fíjense que hablo de ventrículo prácticamente porque las aurículas ejercen solamente un 10, un 15% de la función mecánica del corazón. O sea que los que prácticamente funcionan con mayor porcentaje son los ventrículos. Vamos hasta ahí, vamos más o menos entendiendo. Yo igualmente voy a volver sobre todos los temas para que no se vayan acumulando muchos nombres y acá les decía una cosa, miren, déjenme que a veces se me pasa la hoja. Fíjense lo que dice acá. Viene uno de ustedes y dice, ay, a mí me diagnosticaron un soplo cardíaco. ¿Qué es un soplo? Es un ruido. ¿Y cómo se genera ese ruido? Ese ruido se genera cuando un líquido pasa a presión por algún orificio que no es el normal. Entonces, si yo tengo las válvulas que abren, pero que no abren del todo, se genera un murmullo, ese ruido que se genera, es un murmullo porque está disminuido el diámetro, y eso cuando uno lo escucha parece un soplo, parece un soplido. Entonces se denomina soplo cardíaco. Cuando las válvulas abren mal o cuando las válvulas cierran mal, siempre hay un paso incordioso de la sangre, y eso se denomina soplo cardíaco. Imagínense que tengo 1, 2, 3, 4 válvulas. Si yo abro mal las 4, tengo un tipo de soplo. Si abro mal 3, 2 o 1, tengo un tipo de soplo. Cualquiera de las que abra mal. O sea que ya ahí tengo 4 soplos cuando abren mal. Y si cierran mal, tengo otros 4. Y si combino, tengo un montón. Entonces hay un montón de soplos por los cuales el corazón puede funcionar mal. Pero generalmente es un problema de que las válvulas hacen que se genere un murmullo de esa sangre que está circulando por un orificio que no tendría que pasar. Eso es un soplo cardíaco. Puede ser que la sangre pase a presión hacia adelante y haga el soplo, o que la sangre retorne hacia atrás y haga el soplo también. Se roma la válvula. Cualquiera de las 4 puede ser. En otro momento y con más tiempo analizábamos también cuando cierran una y cuáles son los soplos y los ruidos, etc. Bueno, ahí tienen
que una arteria abierta. Esto es una arteria abierta. Pero no lo entiendo la foto. Y esto es un tubo, esto sería un tubo, la arteria aorta, fíjense que acá les dice aorta, endocardio, dijimos hoy, ahora es endotelio. Habíamos hablado de endostio, endocardio, endotelio, endo, todo para adentro. Y dijimos que la arteria tenía estas, en la aorta, ¿no es cierto?, estas pequeñas valvas que impedían el retroceso. Entonces, esto sería un tubo cortado longitudinalmente y abierto. Despanzurrada la arteria, vemos esto que ustedes ven en el interior. Si sigo un poquito más abajo, quería mostrarles más adelante. Aguántenme, ahí. Ahí. Fíjense, esta es la arteria aorta. Y acá la pinza está puesta en una arteria, miren. Y acá hay otra arteria, y acá hay otra arteria. ¿Y a dónde van? Si esta es la arteria aorta, no va a ir a los testículos, porque los testículos están en la otra punta, no va a ir a los ovarios porque están en la otra punta. Pero todas estas arterias van a llevar sangre a órganos muy cercanos al corazón. Puede ser vértebras, puede ser pulmones incluso, puede ser la pleura, etcétera, etcétera. Entonces, la arteria, fíjense, esta es una autopista gigante, sale del corazón y va a los tejidos, y va enviando ramas colaterales, ahí lo dice, arterias colaterales, ramas colaterales, caminos secundarios que van a ingresar a los órganos. No sé si es o no, porque realmente no lo debe ser, pero esta podría ser la arteria que va a un riñón. Esta podría ser la arteria renal. Si yo corto esta arteria, el riñón muere, porque le saco la circulación de sangre. Entonces, ¿cuál es el concepto por ahora? Ahora vamos a ver igual arterias, pero el concepto es que estamos saliendo del corazón a través de estas arterias. Y lo primero que hace el corazón, ¿qué hace? Fíjense acá en el cuadrito, arteria coronaria. Miren qué hermoso caño, qué hermoso tubo manda el corazón como primera medida para abastecerse o autoabastecerse. Una excelente arteria metiéndose en el interior del tejido cardíaco. Teníamos que ir para arriba, porque no perdamos el hilo. No perdamos el hilo. Vamos a las propiedades, acá. Propiedades de la fibra miocárdica. Para un poquitito en la grabación. ¿Estás ahí, Mati? Sí, sí. Muy bien, para un chiquitito. Pone play. Ahí está. Ahí está. Bien. Como Yayo, pone play. Propiedades de la fibra miocárdica. Primero, ¿qué es una fibra? No me acuerdo. Nosotros cuando hablamos de tejido muscular dijimos, la célula del tejido muscular se llamaba fibra. La célula del tejido muscular se llamaba fibra. ¿Cómo se va a llamar entonces la fibra, la célula del tejido cardíaco? Fibra miocárdica. Hay otro que le dicen cardiocito, célula cardíaca. Bueno, macanudo. La fibra. ¿Qué pasa con esa fibra? Las células cardíacas tienen 4 propiedades. Fíjense acá. Son automáticas, son excitables, son conductoras y se contraen. Esta última es la más fácil de acordarse. Si es una fibra muscular, la función era contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. O sea que esta cuarta ya la sé. Vamos a las 3 anteriores. Automatismo. ¿Qué pasa con el automatismo? ¿Quién gobierna al corazón? Nadie. Nadie. Nadie gobierna el corazón. Porque a un músculo esquelético, si yo quiero ahora ir a calentar agua para el mate, doy la orden, viajo y caliento agua para el mate. Si yo comí una galletita en el recreo
empieza la digestión y los músculos se mueven. ¿Quién dio la orden? El sistema nervioso. ¿Quién da la orden para que el corazón se contraiga? Nadie. El corazón se autoexcita, es automático. Fíjense, yo saco un músculo esquelético de un individuo, se lo pongo a otro, y no va a funcionar porque si no le pongo la conexión con el sistema nervioso no funciona. Pero sí puedo hacer un trasplante cardíaco. Saco un corazón, se lo pongo a otro, le doy un golpe de energía y empieza a funcionar. ¿Qué quiere decir entonces? Que es automático, no depende del sistema nervioso central para contraerse. Entonces, la fibra tiene como propiedad autoexcitarse, aunque hablar de excitarse pasa a confundirse con la segunda de las propiedades, es cierto. La fibra cardíaca, yo le decía a los de la mañana, todas las células, o en todas las células del organismo hay estímulos que son umbrales. Yo agarro, no sé, a ver acá no tengo nada a mano, pero si yo agarrara una lapicera y me pinchara la mano, yo siento un pequeño estímulo, que puede ser más, menos, pero el estímulo umbral, el límite que yo sienta, que me están tocando la mano, ese estímulo umbral es diferente para las diferentes células. Si son protectoras van a tener mejor estímulo, más fuerte, y si son, por ejemplo, las células nerviosas van a tener estímulos más rápidos, por así decirlo, y la cardíaca tiene un grupo de células que son especializadas, que son autoexcitables. Quiere decir que cuando una membrana citoplasmática está polarizada significa que salga el sodio, ingrese el potasio, y ahí tenemos una diferencia de cargas. Cuando venga el estímulo umbral, se invierten inmediatamente las cargas. Entonces la célula reacciona. Esa es cuando se produce la despolarización. ¿Y cuándo se despolariza la célula cardíaca? Hay algunas que son tipo barra brava, yo le decía a la mañana, vos la mirás y ya se despolarizó. Tipo barra brava, o sea que el umbral es distinto a las demás células cardíacas. Por eso va a haber células que se autoexciten antes que otras. Las células que se autoexcitan, primero, pasan a ser el marcapaso del corazón. Marcapaso, ¿qué es? Se excitó y le pasó el cachetazo, le pasó ese estímulo a las demás. Y las demás responden comandadas por esa primera, que es un marcapaso. Cuando el corazón está dañado y no hay células que hagan ese paso previo, ese marcapaso, se le coloca un estímulo externo eléctrico para que el corazón con ese estímulo viaje, digamos, contraiga a la velocidad que le damos desde el exterior. Entonces, ¿por qué el corazón es automático? Porque tiene células que se autoexcitan. Ahora la vamos a ver incluso un poquito más adelante. Esa es la primera. Excitabilidad. ¿Qué quiere decir excitabilidad? El corazón funciona ¿a cuántas revoluciones por minuto? ¿Cuál es el ciclo, cuál es la frecuencia cardíaca que tiene el corazón? 50, 60, 80, 100, cada especie tiene el suyo. Entonces, los límites lo va a determinar ahora sí el sistema nervioso o el sistema hormonal, cualquiera de los dos, como querramos enfocarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una descarga de adrenalina o una descarga del sistema nervioso, voy a hacer que el corazón que aumente la frecuencia cardíaca más de lo normal o la disminuya menos de lo normal. Por ejemplo, nosotros estamos ahora escuchando en la clase, qué sé yo, y si hubiera un ruido, un estruendo muy grande, nos asustamos y el corazón empieza a funcionar más rápido. Pero no es que ahora funciona y ahora no. Ya era automático, ahora se excita más o menos. Me voy a dormir y la frecuencia cardíaca baja. Voy a hacer un deporte y la frecuencia cardíaca sube. Siempre dentro de límites. Pero la primera, automático. La segunda, excitable, dependiendo del sistema nervioso central, hormonal, también por la descarga de adrenalina, que también lo vamos a ver mucho más en detenimiento. La tercera es conductibilidad. Si la primera se excitó, inmediatamente tiene que llegar, tiene que repartir esa orden a todas las fibras del corazón.
Porque el corazón tiene que funcionar como una bomba única. Todas las células, se lo dice por ahí, tienen que funcionar al unísono. ¿Qué quiere decir al unísono? Que tiene que ser en el mismo momento. Habrá una pequeña, un pequeño retraso entre la primera y la última, milésimas de segundo. Pero entre que el marcapaso tiró la orden y la última célula, tiene que haber una sincronización tal que el corazón funcione todo, o nada. Todo o nada. El corazón responde a la ley del todo o nada. ¿Se acuerdan que si yo quería hacer, yo les decía, si yo agarro algo, lo tengo acá en las manos, yo estoy ejerciendo con mis músculos voluntarios una fuerza. Pero si quiero romper el celular y apretarlo fuerte, yo tengo que ejercer mayor cantidad de fuerza. ¿Y cómo lo hago? Si tengo los mismos músculos, son los mismos músculos. Lo que hago es aumentar la cantidad de fibras esqueléticas del músculo que estoy usando. Y el corazón no puedo, o es todo o nada. Entonces, la fibra muscular esquelética, la fibra responde a la ley del todo o nada, el músculo no. Yo puedo hacer una fuerza pequeña o más. Ahora, el corazón, todo o nada. O se contrae todo o no se contrae. Si no, no funcionaría como válvula. Y cuando llega a pasar algo así, que el corazón, que cada célula se desorganiza, es como patear un hormiguero, que todas las hormigas salen para todos lados. Bueno, eso pasa en un corazón donde las células cardíacas todas funcionan, pero no como bomba. Entonces, viene alguien del exterior y le pega un golpe, le hace un shock eléctrico, todas frenan, se ponen digamos, en descarga, y la que primera tome el comando pasa a ser el marcapaso del corazón. Y entonces esa arranca y arranca todo el corazón a bombear. Entonces, fíjense que cuando hablamos de propiedades de la fibra miocárdica, hace que el corazón sea único como músculo. Automatismo, excitabilidad, conductibilidad y contractibilidad la dimos, la primera, es fácil. La fibra se contrae, tiene sarcómera, unidades que se contraen, necesitamos calcio, ATP, alimento, mitocondrias, necesitamos oxígeno, tiene que estar muy bien oxigenado esa célula, esa fibra, para poder funcionar, porque sus mitocondrias tienen que funcionar. Así que bueno, entonces en los párrafos siguientes hablamos de automatismo, hablamos de excitabilidad, sistema nervioso, excitabilidad, conductibilidad. Hay unas estructuras histológicas especiales, unos discos. Cuando cuando está viajando la orden, llega entre dos células, hay unos discos que se llaman discos intercalares. Se parte esa orden y viaja más rápido. Son todos detalles histológicos que no hace falta que lo sepan, obviamente. Sí, acuérdense, es lindo saber ley del todo nada, del corazón, cómo funciona, como aspirante, impelente. Una para que, porque lo tenemos que saber porque es así, el corazón es fundamental en el desarrollo de los otros órganos, de la reproducción. Ahí veíamos hoy, antes de empezar la clase, yo les puse un video como para que le tomen el gustito de asignatura, vean que no es solamente leer y leer y leer, hay cosas más lindas, la aplicación de los conocimientos. Y hablábamos entonces que hay temas que son importantes, pero no solo para saberlo, para rendir, sino porque la vida cotidiana nos lleva a eso, lo escuchamos todos los días, tuvo un infarto. ¿Y qué es un infarto? Una muerte, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Yo les decía que profundizamos un poquitito más sistema de conducción del corazón. Miren acá, en esta clasificación que está acá, dice así, mire, sistema, bueno, dijimos sistema de conducción del corazón. Nódulo sinusal, nódulo aurículo-ventricular, ADGIS y fibra de Purkinje. Para ustedes, año 2020, van a tener la suerte de aprender la mitad de todo esto. Yo le dije que había un grupo de células que eran autónomas, y que generaban el estímulo para todo el músculo cardíaco. Bueno, ahí le habla de los discos intercalares. ¿Dónde están esas primeras células? Se llaman células sinusales o nódulo sinusal. Cuando uno hace un electrocardiograma, cuando va y el médico le hace un electrocardiograma, le dice,
tenés un ritmo sinusal. ¿Qué me quiso decir? El que está comandando el marcapaso del corazón es el que tiene que ser. Y marca el paso para nosotros, no en los animales, porque no se hacen estos estudios, salvo en un perro o en un caballo de carrera. Ese paso lo marca este nódulo sinusal, a una determinada frecuencia, que es la normal para la especie. Cuando ese nódulo se muere, por X motivo, supongamos que el capilar que lo tenía, la arteria que lo tenía que nutrir, se tapó. Entonces este grupito de células se muere, pasan a comandar las siguientes, y las siguientes ya no la hacen a la misma frecuencia. Entonces tenemos un grupo de células marcapaso que están en la aurícula derecha, otra que están en el tabique auriculoventricular, después eso se reparte por todo el organismo y se llama haz de His y fibra de Purkinje. Es como si ustedes tuvieran un cable grueso en la casa y empiezan a tirar ramas para todos lados. La luz tiene que llegar a todos los lugares a la vez. Cuando ustedes dan luz, se prende todo. Entonces, ese es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Uno genera y por un sistema específico, interno, intrínseco, esa orden llega a todas las células para que todas las fibras se contraigan a la vez. Con una pequeña diferencia entre la aurícula y el ventrículo, pero son milésimas de segundo, lo tienen acá en el libro, pero no lo vamos a profundizar porque no hay tiempo. Bien, entonces hablamos del nódulo sinusal, hablamos del nódulo auriculoventricular. Sepan qué es. ¿Qué es un nódulo? Es un grupo de células extremadamente excitables, antes que las demás. Por eso marcan el paso, marcan el ritmo de ese corazón. Muy bien. Entonces, ese es el sistema de corazón. Hay unos videos espectaculares, subidos en plataforma. Si quieren, un día nos juntamos, un sábado, un domingo por internet y los vamos viendo todos los videos. Hoy se pudo ver, no se pixelaba, a la mañana se veía perfecto, a la tarde creo que también, así que lo podemos hacer en otro momento para que vayan viendo e interpretando esos videos, porque hay mucho de esto que si no lo ven, no lo entienden. Entonces hay que verlo. Hoy con los videos 3D es fantástico aprender fisiología. Vamos a los vasos de conducción. Fíjense, vasos de conducción. ¿De qué estamos hablando? Porque siempre tengo que parar y decir, a ver, ¿de qué estoy hablando? Y estoy hablando del aparato circulatorio. ¿Y qué dije? Que era un conjunto de órganos. Muy bien. ¿Y qué órganos había? Y había un corazón y vasos de conducción. Entonces esta es la segunda parte, vasos de conducción. ¿Cuáles son esos vasos de conducción? Arterias, las conocen, bueno, más o menos. Venas, las conocen, o más o menos, y capilares. Estamos hablando de circulación de ¿qué? De sangre. Después, cuando hablemos de circulación de linfa, hablaremos de vasos linfáticos y de otro líquido, que es la linfa. Entonces, vaso de conducción. ¿Qué tengo que decir de vasos? ¿Qué tengo que saber de vasos de conducción? Son tubos, caños, huecos, órganos huecos, por los cuales circulan líquidos. Esos son los vasos de conducción. Líquidos que van desde un lugar a otro y que se están moviendo por todo el organismo. Y al moverse por todo el organismo, y ahora entre comillas, hace que todos los compartimientos que hay en el organismo no estén estancados. Es como tener un sistema del delta del Paraná, una cosa así, todo se comunica. Todo se comunica, hay ríos más grandes, más pequeños, hay arterias, capilares, venas, todo está comunicado y en determinado momento va a circular lo bueno, que serían los nutrientes, y lo malo, que serían los desechos, para ir eliminándose por los lugares que se necesitan, o para ir utilizándose en los lugares que se necesita también. Vamos con las arterias. ¿Qué sabíamos hasta ahora de arterias? Se me voló la computadora. ¿Qué hacíamos con las arterias? ¿Qué eran las arterias? Y no me acuerdo. ¿Qué dijimos hoy? Que salían del corazón. Bien, por lo menos una. Sale del corazón. Perfecto. ¿Qué más? Que son huecas. Perfecto. Salen del corazón y son huecas. ¿Qué tamaño tienen? Y depende. Cuanto más cerca estén del corazón, más grandes van a ser. Si yo digo arteria aorta, que es la que sale del corazón, caño así. Si yo digo arteria renal, cañito así, chiquitito, más chiquito que
Hepática será de este tamaño, un poco más grande. Testicular, depende del testículo. Un toro va a ser más grande. Un ovario va a ser más chiquito, el ovario es más chiquito que el testículo del toro. Entonces, el tamaño va a ser relacionado con la distancia que tenga el corazón. Porque el corazón se va a ir dividiendo, a partir del corazón las arterias se van a ir dividiendo en unidades menores. ¿Qué más decimos de las arterias? Ahora sí, podemos decir cosas que hasta ahora o hasta hoy no sabíamos. A ver, ¿qué es? Bueno, la arteria, la foto que vimos hoy, acuérdense, fíjense, es un caño, ¿no es cierto? Decíamos, vamos a ver la estructura, no es un caño de plástico ni nada, ¿no? Es como un tubo, tiene forma de tubo, pero es hueco. ¿Y qué hemos dicho de los órganos huecos? Que tienen musculatura lisa. ¿Y qué era la musculatura lisa? La involuntaria. Entonces, ¿una arteria se mueve? Sí. ¿Por qué? Y porque adentro tiene algo que tiene que moverse, si no va a quedar estancado. La presión del corazón va a hacer que se mueva ese líquido, pero a su vez en las paredes de los órganos huecos vamos a tener músculo. Ahora vamos a ver las capas. ¿Qué más podemos ver acá? Si yo corto esa arteria, mantiene el tamaño con que yo la corto. Cuando yo la corte, mantiene el tamaño. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que hace que sea no rígida como un hueso, ni como un cartílago, pero que sí mantenga esa estructura porque por el interior tiene que viajar la sangre sin que tenga que soportar tanta presión. Si yo apretara eso, tendría que abrirse paso y tendría que generar más presión. Entonces, la arteria permanece abierta. ¿Qué va a pasar con la vena? La vena tiene otra estructura más simple que se colapsa, se cierra. Entonces, vamos al segundo o tercer razonamiento. Se me rompe esta arteria. Se me rompe esta vena, bien colapsada. ¿Qué va a ser peor, que se rompa una arteria o una vena? Una arteria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al ser de esta estructura, inmediatamente se pierde la sangre. Imagínense si se rompe la arteria aorta. 3, 4, 5 segundos, uno está muerto. Y si se rompe la arteria, no sé... Alfredo, ¿puede ser que se tildó la pantalla que estás compartiendo? No sé. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien ahí? ¿Está en la referencia 7.11? Sí, ahí. ¿Qué? Sí, está bien. Bien. Está bien. ¿Qué pasa entonces con una arteria cuando se rompe? Permanece del tamaño original, porque el corazón la necesita de ese tamaño. Entonces, el organismo lo que hace es esconder las arterias y pegarlas bien a los huesos. Y las venas, que son un poquito menos problemáticas si se llegaran a lastimar o a herir o a cortar, las pone un poquito más externas. Por eso cuando ustedes fueron a sacar sangre, fueron a sacar sangre, no fueron, pero cuando lo vieron en el práctico, ¿de dónde se sacó sangre? De vena. ¿Y no se puede sacar de arteria? Sí, hay que saber mucho para sacar arteria. ¿Dónde se toma el pulso? El pulso se toma en las arterias. ¿Dónde hay una arteria? Donde hay un plano duro. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña arteria. Entonces yo puedo tomar el pulso acá. ¿Dónde hay otro plano duro? Acá. Entonces yo digo, la arteria radial, tomo el pulso. Llegar a tocar otra arteria es difícil. ¿Por qué? Porque es interna. Acuérdense de lo que les dije en el primero de los teóricos. Había planos superficiales y planos profundos. ¿Dónde están las arterias? En los planos profundos. Si hay una herida, generalmente es superficial. Si yo me corto con un vidrio profundo hasta el hueso, voy a romper una arteria. Va a quedar de este tamaño una abertura, de este tamaño, y me voy a desangrar rápido. En cambio, si se rompe una vena, hay más posibilidades de obturarla y que no sangre. Por lo tanto, entonces, estamos viendo arterias. Dijimos que eran huecas, que tenían una determinada ubicación bien pegadita a los huesos, preservando cualquier herida, cualquier incisión que tengamos. Hay muchos accidentes que pasan con vidrios o accidentes de autos, donde... Tronco,
¿Viste el policía? ¿Viste que el policía fue una herida cerca de los pulmones? Capaz que fue una arteria. ¿Viste que Sí, se desangró enseguida? sí, tiene que Se ser me una pasó, se arteria. me pasó eso por la cabeza, de todo lo que nos Seguro, enseñaste. seguro que fue una arteria, sí. Sí. Cortá el audio un cachito. ¿Cortaste? La grabación, Sí. Avísame. ahí estamos. Entonces, las paredes tienen capas, como una cebolla, tienen capas. ¿El corazón tenía capa? Sí. En los huesos, todos tenemos capas. Entonces, de exterior a interior, ¿qué tenemos? Tenemos una capa externa, que es bastante fibrosa y muy elástica. Fíjense, tejido conectivo. Vayan a comerse una arteria, van a estar un par de días masticándola en una arteria grande. Entonces tiene conectivo porque es fibroso, es elástico. ¿Por qué es elástico? Miren mis manos. El corazón hace así, ¡bum! Manda la contracción, la sístole. Apaguen los micrófonos, chicos. Manda la contracción para que la columna de sangre vaya hacia adelante. Esa columna de sangre lo toma esta arteria. Entonces hace esto. Se elastiza, fíjense, y va generando una onda que nosotros la tomamos como pulso. Entonces, esa onda hace que llegue con la misma presión a todas las células. Si la arteria es rígida, la arteria fuera rígida, ¿qué es lo que va a pasar? La onda hace así. Tuc, tuc, tuc. Iría de esta forma. Entonces, la célula, la última célula, ahora recibe oxígeno, ahora no. Ahora recibe oxígeno, ahora no. Ahora sí. Entonces, las arterias deben ser elásticas. Nosotros empezamos a comer salame, chorizo, grasa, frito, bla, bla, bla. ¿Qué pasa con toda esa grasa? Se deposita en la pared y se pierde elasticidad. Entonces, ¿qué elástica va a ser una arteria? Cuando sale el chorro es una presión, el corazón tiene que hacer más presión para vencer esa columna. Tenemos que aumentar la presión. ¿Cuánto tenés de presión? 160 o 180, 120. Uy, tenés presión alta. ¿Por qué? Porque el organismo, el corazón, tiene que mandar mayor fuerza para poder vencer la presión que está adelante. Ahora, si todo fuera elástico, no habría ningún problema, pero esa elasticidad se va perdiendo. La capa externa, entonces, es de tejido conectivo, es fibrosa, es elástica y tiene parte de fibras musculares. Parte de fibras musculares. ¿Qué pasa con las fibras musculares? Que las fibras musculares se repiten acá. La primera tiene pocas fibras musculares, pero la segunda, la parte media, tiene fibras musculares. Entonces, ¿qué hace? Cuando se expulsa la sangre, reacciona inmediatamente contrayéndose. Como el intestino. Ustedes ponen algo en el intestino y ¿qué hace el intestino? Lo mueve. Y al moverlo lo va digiriendo. Entonces lo lleva en dirección de la boca al ano. ¿Y acá qué pasa? De dirección de corazón a los tejidos. ¿Por qué entonces? Porque se transmite de esa forma toda la presión de la sangre y que sea de la misma presión. Yo abro el tanque y tiene que llegar agua hasta el último lugar. Ahora, si en el camino falla la presión, tengo que elevar el tanque, tengo que aumentar la presión para que llegue hasta el último de los lugares. Y la interna, fíjense, la interna, y ahora voy a decir algo más acá, la interna corresponde al endotelio vascular, que tenía que ser liso para que no coagule, etcétera, etcétera. Fíjense, vamos acá. Externa, media, interna. La media dijimos músculo y la externa fibrosa. En el corazón pasaba lo mismo. La externa era fibrosa, la media muscular y la interna endocardio. Y acá la interna se llama endotelio. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y del órgano, corazón ya hablé, ya está. Bueno, estamos hablando de las arterias, perfecto, de los vasos de conducción de sangre. Muy bien. ¿Qué dijimos de las arterias? Todo lo que dijimos acá. ¿Cuántas capas tenía? 3. Muy bien.
¿Qué va a pasar con las arterias en la medida que se vayan haciendo más pequeñas? Dijimos la arteria grande, arterias colaterales, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y va a llegar un momento que tenemos que entrar, como con el carrito en el supermercado, tenemos que entrar entre las góndolas. O sea que tenemos que entrar entre las columnas de células de cada tejido. No puedo entrar con un caño grande, no puedo entrar con una arteria grande, ni media, ni chica. Tengo que entrar con lo que se llaman capilares. ¿Qué es un capilar? Es algo pequeño, de un tamaño del tamaño, escuchen, si yo lo secciono transversalmente y lo miro, tiene el mismo tamaño que un glóbulo rojo. ¿Cuánto mide el glóbulo rojo de la especie? Tanto. El capilar es de ese tamaño. Entonces el glóbulo viene viajando y cuando llega a este capilar se estira, pasa, al estirarse, permite que ese glóbulo rojo entregue más fácil el oxígeno. Si fuera un tubo así de grande y los glóbulos van pasando, no pueden entregarlo. Van a pasar y se van a seguir hasta el fondo. Entonces, ¿qué hace el organismo? A las arterias las transforma en capilares. ¿Cómo las transforma? Se eleva la capa externa, se eleva la capa media y solamente queda el endotelio. A ver si es cierto. Fíjense, son tubitos de 7 a 8 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 a 8 micras. Bueno, más o menos depende de la especie, la baja un poco menos. Y solamente queda el endotelio vascular. No les mentí, ahí está. Queda el endotelio vascular. Entonces es una sola capa que tiene que atravesar el oxígeno, que tiene que atravesar la glucosa, el agua, el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, tiene que atravesarlo. Entonces, si nosotros le sacamos las capas externas, las dos externas, nos queda solamente el endotelio. Entonces ahí sí podemos pasar y atravesar. ¿Por qué? Algo que no dijimos y que seguramente, bueno, lo vamos a decir más adelante, pero creo que vale la pena. Yo salgo del corazón, me meto en una arteria, entro ahora en un capilar, después se va a transformar en vena, vuelvo al corazón, salgo del corazón, voy a los pulmones, vuelvo, siempre por un circuito cerrado. Nunca salgo. Y entonces, ¿cómo sale en la sustancia? Porque el endotelio, eso que está en amarillito acá, endotelio vascular, tiene poros. Y entre esos poros hay sustancias que pueden salir y hay otras que no, que se van a mantener. Si yo tengo un capilar que mide 8 micras, los poros tienen que medir mucho menos, por lo tanto un glóbulo rojo no puede salir del capilar. ¿Cuándo sale un glóbulo rojo de un capilar, de una arteria, de una vena? Cuando se rompe. Mientras tanto está dentro. Entonces, es un circuito cerrado. Al ser un circuito cerrado, voy, vengo, hago como un 8, voy, vengo. Al ser cerrado, hay presiones en juego. Hay una máxima, una mínima, y por eso circula. Si no hubiera diferencia de presión entre máxima y mínima, la sangre no circularía. Si yo tengo, ¿qué tenés de presión? 120/80, listo, la sangre circula. Tengo el tanque acá y la canilla acá, baja. Si yo empiezo a nivelar las presiones, no baja más, no circula. Entonces, ¿qué presión tenés? 120/120. Hermano, estás muerto, o te estás muriendo. 80/80. ¿Se entiende lo que digo? O sea, tenemos que tener diferencia de presiones para que pueda circular, si no, no puede circular. No tengo presión, viene el plomero y dice, bueno, hay que subir el tanque, y lo sube acá. Ahora sí tengo presión. Che, pero quiero más, listo, acá arriba. Entonces, ahí tenemos diferencia de presiones para que circulen. Entonces, nos transformamos en capilares. Las arterias se transformaron en capilares. ¿Qué son los capilares? La terminación de las arterias. ¿Son arterias pequeñas? No, son capilares. Y estos capilares ahora se transforman en venas. ¿Y qué quiere decir? Y que vuelven a tener las mismas capas que tenía la arteria. Pero no son las mismas, porque uno era así de gordo y el otro era así de chiquitito. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, pasa que la vena va a tener las mismas capas, pero con diferente estructura. Porque tiene diferente función. Desde el corazón tengo que llegar hasta allá abajo, hasta la última célula. Ahora tengo que volver. Entonces, las venas, ¿qué son? Estructuras, tal cual como las arterias y los capilares, que
transportan la sangre desde los tejidos hacia la bomba aspirante impelente que es el corazón. Esas venas, al ser tan flexibles, hace que cuando nosotros contraemos los músculos, es como que se van exprimiendo, ya no tienen la fuerza del corazón de empuje. Entonces esos músculos, cuando nosotros caminamos, lo que estamos haciendo es comprimir las venas para que esa sangre vaya volviendo al corazón. Si ustedes viajan 10 horas sentados, los tobillos se ponen así de grandes. ¿Por qué? La sangre no retorna. ¿Y por qué no retorna? Porque no caminamos. Entonces yo para poder retornar la sangre al corazón, ¿necesito caminar? Sí. ¿Necesito correr? Sí. Y el animal también es lo mismo, no va a viajar sentado en un micro 10 horas, un toro, pero va a estar parado viajando. Bueno, va a ser lo mismo. Entonces a ese animal se puede llegar a comprometer el retorno venoso. Que suele pasar entonces cuando estamos mucho tiempo en una cama, en terapia intensiva, o sentados en un avión, en un colectivo. La cuestión es que entonces las venas son tubos, estructuras que tienen un endotelio, una capa media, una capa externa, y que a su vez las venas van a tener válvulas. ¿Qué eran las válvulas? Impedían el retorno. Entonces va a haber como ciertos escaloncitos, yo comprimo, la sangre sube pero no retorna, sube pero no retorna, sube pero no retorna. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, les doy un ejemplo que es importante. Las mujeres cuando quedan embarazadas, el bebé en el abdomen hace que la sangre no vuelva con la suficiente fuerza hacia el corazón y se empieza a estancar. ¿Dónde? Y hacia abajo. Entonces las venas, ¿qué empieza a pasar con esas venas? Se hinchan. Como no tienen una capa tan grande como la arteria, se hinchan, se hinchan, se hinchan y se forman lo que se denominan varices. Entonces uno ve toda tortuosa la varice. ¿Por qué? Porque no está pudiendo pasar esa sangre en dirección al corazón. Entonces empieza a hincharse, se van degradando, esas válvulas no están funcionando, entonces hay que extirparlas. ¿Eso pasa en los animales? Generalmente no, porque los animales están todo el día corriendo, incluso, o caminando. Incluso después de una cirugía, yo termino una cirugía, el animal me mira y sale corriendo, por más que le duela hasta el alma. En cambio, una persona tenía una cirugía, terapia intensiva o a una cama durante 10, 15 días, y ahí es donde hay trastornos circulatorios. Entonces la sangre capilarizó, después de arteria, capilarizó y se transformó ahora en vena y está retornando al corazón. Acá abajo les dice, fíjense, en arterias, decía creo, si mal no recuerdo, arteriolas. Lo van a encontrar en algunos libros. ¿Qué son las arteriolas? Para algunos autores, arteriolas son los capilares del lado de las arterias. Y después vienen entonces de esos capilares, vendrían las vénulas, que son los capilares del lado de las venas. Es así, arteria, capilar y vena. Que a algunos le nombre arteriola o vénula va a ser para complicarlos. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ¿y dónde se conectan estas dos? ¿Cuándo se transformó una en otra? Nunca. Arteria, capilar, vena. ¿Por qué? Porque uno tiene 3 capas, el otro tiene una sola capa, y el otro tiene 3 capas otra vez con las válvulas que se producen o que genera el organismo para mejorar la circulación. A ver si tenemos algo más. Acá habla de la vena porta hepática. Bueno, esto es, lo vamos a ver en digestivo esto. Cuando una vena, ¿dónde nace una vena? Yo les digo, pregunta examen. ¿Dónde nace una vena? De los capilares. Muy bien. Ejemplo. Y un ejemplo sería la vena renal. Entró la arteria, capilarizó y después sale la vena. ¿Cómo se originó esa vena? Por los capilares. Imagínense un árbol. Raíces. Tronco, ramas. Si una vena nace desde capilares, se forma la vena y después se forma capilares, eso se llaman porta. No sé si lo van a entender ahora,
Lo van a entender después cuando demos digestivo. Pero cuando las venas se llaman porta, es porque nacen de capilares, como cualquier vena, y terminan en capilares. En el hígado pasa eso. Los capilares que absorben la sustancia del estómago, del intestino, surgen de capilares, forman una vena grande que se llama porta y después se vuelven a capilarizar, cosa que no sería lo normal en lo que veníamos definiendo. Entonces eso se llaman sistema porta. Hay otros ejemplos, como la hipófisis, etc. Pero lo vamos a entender mejor esto para no complicarnos. Tenemos arterias, sabemos que son lo que dijimos, capilares, lo que dijimos, si no lo repetimos ahora, y venas, entonces con la definición que venimos dando en esto. Hablamos de las válvulas que fallan, hablamos de las arteriolas, hablamos de las vénulas, y que decíamos acá, porque hasta acá llegamos a la mañana, hasta vasos linfáticos, para no volverlos locos y que tengan tiempo para preguntar. Ah, me acordé, sí, lo último que dijimos hoy. Miren acá. Si yo tengo una arteria así de grande, y la sangre pasa por el interior a mucha presión y a mucha velocidad, todas las células que están ahí no tienen oportunidad de obtener sus nutrientes. Entonces, ¿qué hace el organismo? Como las paredes son anchas, hace arterias para las arterias pequeñas, para las paredes de esas justamente arterias, que se llaman vasos de vasos. Fíjense, vasa vasorum. ¿Qué es esto? Y que en las paredes de las arterias hay una estructura que nutre las arterias. Así como hay una estructura que nutre el corazón y que es propio del corazón, hay entonces pequeños vasos en las paredes de esas arterias, de esas venas, de lo que sean grandes vasos. Y con esto terminaríamos acá para estar conjuntamente con los de la mañana, son 8:15. Paramos la grabación entonces, Mati.